Voy a pedirle a Mina que me habilite la función para compartir nuevamente pantalla. Ya puedes. Bien. Ya puedes, Gaby. Ahí está. Ahí la estoy haciendo. Espera, ¿se ve? Está cargando, ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? ¿Que no quiere estudiar, el más chiquito? Ya quedó. Que la ama y no sé qué, pero que haga su tarea y que, ya sabes que... ¿Quién le dijo? Él. 2 Bien. veces. Si les parece y están de acuerdo, y silenciamos, así no hay tanta interferencia. Muchas gracias. Bueno, a ver si llegamos a esto que estaba diciéndoles de la relación entre la cognición y las emociones. ¿Esto lo llegaron a escuchar? Sí, correctísimo, hasta ahí nos quedamos. Bien, entonces les estaba diciendo que cuando una persona está atravesando un duelo, una pérdida, obviamente que esto afecta sus funciones cognitivas. No va a funcionar de igual manera, porque toda su energía psíquica va a estar al servicio de poder elaborar esa pérdida. Seguramente va a estar con fallas en su atención, en su concentración, va a estar replegada sobre sí mismo, entonces no va a tener la misma fluidez verbal, porque no va a tener ganas de comunicarse. Entonces, y por otro lado, también lo contrario, cuando uno está muy alegre por algún acontecimiento, también esto afecta las funciones cognitivas. Cuando uno está enamorado o enamorada, que tiene pájaros en la cabeza y mariposas en el estómago, difícilmente tenga, digamos, claridad y la atención esté tan clara como en otro momento. Entonces, esto para darnos cuenta que tanto una cuestión dolorosa como una cuestión de mucha felicidad altera nuestra cognición. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo les dijera que un adolescente no presta atención, que está volado, que está colgado, que está en su mundo, ¿ustedes qué me dirían? Que está atravesando la edad del pavo, que es lógico porque está en la adolescencia, ¿sí? Si les dijera que un adulto o una adulta no presta atención, se confunde, tiene problemas para recordar, y está en plena etapa de mucha exigencia laboral, criar a sus hijos, sostener a su familia, los requerimientos económicos, seguramente pensaríamos, uy, debe estar sometido a un estrés tan alto que esto le afecta las funciones cognitivas. Pero cuando hablamos que una persona mayor tiene algunas fallas de memoria o tiene algunos olvidos, enseguida, ¿qué es lo que aparece? Aparece el viejismo, este conjunto de prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez, ¿sí? Que hace que enseguida uno piense, o la sociedad o el discurso negativo hacia la vejez diga, uy, ya este viejo, esta vieja está gaga, ¿sí? O me persigue el alemán, haciendo referencia al Alzheimer, porque el temor, ¿cuál es? El temor es asociar a que en la vejez cualquier olvido, cualquier falla de la memoria está asociado directamente con una enfermedad, pero no con cualquier enfermedad, con la demencia, con aquella que hace que yo pierda la memoria. ¿Sí? Entonces fíjense cómo estos discursos equivocados sobre la vejez hace que pongamos a toda la gente en una misma bolsa, o sea, cualquier persona mayor de 60, como cualquiera de nosotros, 60 y más, que se olvide, la lectura que hace la sociedad es, estamos gaga, estamos quizás con algún proceso de demencia, el alemán nos persigue, ¿sí? Por eso es tan importante diferenciar qué es el declive de lo que es el deterioro. Y hacer mucho hincapié, por eso lo puse con mayúsculas bien grande abajo, que la vejez no es una enfermedad. En todo caso, es una etapa de la vida, como otras tantas, que pueda tener la presencia, no necesariamente, pueda tener la presencia de enfermedades prevalentes. Pero hay un sinnúmero de estudios que muestran que son muy pocas las personas que se demencian. Bien, para ir desarmando estos discursos equivocados. Entonces, relacionadas a qué está el funcionamiento cognitivo, ¿sí?
está relacionado a muchos son los aspectos que inciden o que tienen que ver. El estado de salud en general, por eso es tan importante que cuidemos nuestra salud integral desde muy pequeña edad, incorporando buenos hábitos de alimentación, sobre todo la actividad física, ¿sí? Achicar el sedentarismo. Bueno, me adelanté, actividad física es el segundo cuadrado. Una buena alimentación, calidad en nuestros vínculos, que tengamos vínculos positivos, que nos den satisfacción, que nos den bienestar. Cuidar qué está pasando con el envejecimiento fisiológico de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Haciéndonos chequeos, evaluaciones, tener como esta mirada de la medicina preventiva para prever o prevenir males mayores. Cuidar nuestra salud mental, ¿no? Lo emocional. Poder tener un ambiente enriquecido. ¿Qué significa esto? Un ambiente que nos plantee cotidianamente desafíos. Si yo tengo desafíos, que significa que tengo que pensar, encontrar soluciones diversas a desafíos distintos, tengo que poner en juego mi creatividad, obviamente estoy estimulando mis funciones cognitivas, ¿sí? Y este último cuadradito que habla de la plasticidad neuronal, tiene que ver que, por suerte, ya hace unos cuantos años los estudios dan cuenta de que la idea de que cuando había algún accidente cerebrovascular y que mataba neuronas, esas neuronas no se recomponían, no se recuperaban, faltaba esta otra parte de la investigación, que si bien las que se morían no se recuperaban, sí estaba la posibilidad de que se generaran vías nuevas, vías neuronales nuevas, que vinieran a suplir las que se habían muerto, por ejemplo, por un ACV. ¿Sí? Y la reserva cognitiva tiene que ver con las experiencias, por ejemplo, el nivel de educación, ¿sí? Una persona que ha tenido la posibilidad de pasar por la primaria, el nivel medio, la universidad, tiene como una performance que le da un mejor posicionamiento frente al declive, porque tiene más recursos en esta reserva cognitiva, tiene más ejercicio de razonamiento, de asociaciones. Entonces, bueno, sería lo ideal o lo esperable que todos tuviéramos el mismo derecho a la educación hasta los niveles más avanzados. Y acá nos metemos en este concepto que es la memoria, que yo arranco por acá porque yo quiero reforzar esto que para mí es central, de que la memoria no es solo una función superior del sistema nervioso central. Lo es, indudablemente que lo es, pero además tiene una relación tan directa con nuestra identidad, ¿sí? Con nuestra identidad personal y nuestra continuidad identitaria a lo largo del tiempo, que por eso cuando una persona empieza a tener fallas en la memoria, se siente tocado en su identidad, porque su temor, ¿cuál es? Si yo pierdo mi memoria, no voy a saber quién soy. Y si yo no sé quién soy, no voy a saber mi historia, desaparezco como sujeto. Este es como el temor, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que es la garante de nuestra identidad, que nos permite la continuidad identitaria a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y que, si vamos a la etimología, recordar es recordis del griego, pasar por el corazón. Un poco en relación a esta imagen que yo les aludía del contrabajo donde relaciona corazón con cerebro, ¿no? Pasar por el corazón. Nada puede quedar solo en el pensamiento, tiene que ser pasado por el corazón. Este recordar es un acto de reconstrucción del hecho, porque cuando nosotros recordamos, si ustedes tratan de pensar en sus propias vidas, capaz que quieren recordar un mismo hecho y cada vez que lo recuerdan de una manera diferente, o le suman detalles, o le suman personajes, o les falta tal cosa. No es exactamente igual, porque es una reconstrucción del hecho vivido, ¿sí? Es el rearmado de esa evocación que traemos al presente de aquel recuerdo. Entonces, no siempre es lo mismo, no siempre se repite exactamente igual, porque es como lo evoco en el presente. Bien,
Entonces, dicho esto, de la importancia de la memoria para nuestra identidad, esta relación de los recuerdos con las emociones, no podemos obviamente negar que es un proceso cerebral que nos permite codificar la información que nos entra por medio de los canales que están en contacto con el exterior, nos permite almacenar esa información y recuperar eventos del pasado. Es como si fuera un gran escritorio con un montón de carpetas que cuando necesitamos vamos sacando la carpeta y traemos al presente esa información que la tenemos almacenada de hace mucho tiempo, ¿sí? Y yo puse acá ejemplo, listas de compras. Organizamos por tipo de alimento, creamos categorías, ordenamos la información. Cuando vamos al súper, armamos rutas mentales y estrategias. Bueno, todo esto tiene que ver con un ejemplo muy cotidiano, muy sencillo, de qué es lo que nos permite la memoria. Es una capacidad intelectual que está presente en todas las actividades de nuestra vida. Nos permite historizar la propia vida, ¿sí? En el marco de un contexto social, porque no somos en soledad, somos en relación a un contexto, ¿sí? Que nos determina. Y nos posibilita aprender. ¿Por qué? Porque memorizar es justamente poder incorporar lo nuevo, los nuevos aprendizajes, a lo que, digamos, poder memorizarlo e incorporar estos nuevos aprendizajes. Entonces, la memoria posibilita esto, y no significa aprender de memoria, ¿sí? Como repitiendo como loros, sino que estas posibilidades de codificar, almacenar y recuperar información nos permite todo el proceso de aprender lo nuevo. Bien, ¿hay un solo tipo de memoria? ¿Ustedes qué opinan? No, A ver, ¿quién me habló? yo, Griselda. Griselda, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pensás eso? Pues yo digo que no, porque a lo mejor y te acuerdas de una cosa del pasado, de muy, muy, muy pasado, o a lo mejor de algo que está como más nuevo, que me pasó ayer, como en la caricatura de la película de Intensamente, ¿no? Ajá. Bien, yo por eso puse ahí ese dibujito de una cajonera, ¿sí? Porque pareciera ser que nuestra posibilidad de memoria y de recuerdo guarda estos recuerdos o esta información o esta posibilidad de recurrir a esta información en cajones distintos, como si cada cajoncito correspondiera a una memoria determinada. Son distintas, son sistemas de memoria. No importa, yo les voy a mostrar un gráfico ahora, pero no importa ni que o sea, simplemente como para que vean que son diversas los tipos de memoria con las que nosotros contamos y que en el proceso de envejecimiento a veces se afectan unas y no otras, ¿sí? Vieron que en general cuando hablamos con gente muy, 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 muy mayor, puede relatar un recuerdo de quizás hace 60 años, 70 años, de cuando tenían 10, 20 años, y lo pueden relatar con lujo de detalles, ¿sí? Sin embargo, eso sería como la memoria a largo plazo. Sin embargo, cuando le pedimos algo reciente, de hoy, de ayer, ahí aparecen como ciertas dificultades. Porque es la memoria a corto plazo, es la memoria que se va afectando con el paso del tiempo. Doy este ejemplo para que veamos que son distintos tipos de memoria. No me interesa que recuerden esto, simplemente que hay una memoria sensorial, que es la que nos entra a través de los sentidos. Yo les decía recién memoria de corto plazo de trabajo, memoria de largo plazo, episódica, ¿sí? Que tiene que ver con los hechos que hemos vivido, ¿sí? Que tiene como una posibilidad de ubicar en tiempo y espacio los hechos que hemos vivido. Una memoria semántica que tiene que ver con la pregunta de quién soy. La procedimental, que tiene que ver con el saber hacer. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, si aprendiste a andar en bicicleta o cualquier habilidad de ese tipo, motriz, esquiar, andar en bicicleta, manejar, uno no piensa cómo tiene que subirse en la bici, empezar a pedalear y manejar el manubrio. Uno no piensa si tiene que poner primera, segunda, tercera marcha en el auto. Lo ejecuta, porque ya este aprendizaje del procedimiento lo tenemos incorporado. ¿Sí? Está como automatizado. Bien, y de representación perceptual,
¿sí? Y también tenemos la retrospectiva, la tarea es recordar, y la prospectiva. ¿La prospectiva qué sería? Tengo que acordarme que la semana que viene tengo que ir al médico. No me estoy acordando no me tengo que recordar de algo que pasó. Me tengo que no olvidar de lo que tengo que hacer la semana que viene. Entonces es una memoria prospectiva, es hacia adelante, no es hacia atrás. Pero también implica un ejercicio de memoria, ¿sí? Pero todo esto es a título informativo, nada más. Es para que se den cuenta que uno puede empezar a fallar en alguna de estos tipos de memoria y no en otras. ¿Mm? Bien. Y también yo les decía que la memoria no es solo una función superior del sistema nervioso central. Hay funciones asociadas que cuando nosotros hablamos de estimulación cognitiva, no estamos solamente estimulando la memoria, sino que vamos a orientar nuestra estimulación a todos estos aspectos que se van a ver beneficiados, ¿sí? Con nuestras propuestas. La memoria biográfica, que tiene que ver con la memoria de la propia vida, la comunicación, la percepción, la atención, concentración, que por otro lado no son funciones que están separadas como en casilleros diferentes, están íntimamente relacionadas, ¿sí? La imaginación, la fluidez verbal, oral y escrita. ¿Cuántas veces una persona mayor puede llegar a parecer como que tiene dificultad en su lenguaje? Y en realidad el problema de esa persona es que vive aislada, sola, no tiene relación con pares, vive con un perro que no le contesta si él le habla. Entonces cada vez su repertorio lingüístico se va achicando, y como que tiene poco estímulo, porque no tiene con quién. Entonces muchas de las cosas que vamos a ver no tienen que ver con pérdidas, sino con falta de estimulación. ¿Mm? Bueno, la orientación en tiempo y espacio, la estructuración cognitiva, organización de informaciones, clasificación, asociación, que lo hacemos cotidianamente esto, ¿sí? Técnicas asociativas que me permiten, supónganse, si yo tengo que acordarme del nombre de alguien, capaz que lo relaciono con el nombre de un actor, una actriz que a mí me resulta cotidiano, entonces de esa manera, si yo me acuerdo de, no sé, o de algún prócer o de alguna figura relevante para mí, me voy a hacer esa relación de esa técnica asociativa que me va a permitir más fácilmente llegar a la información a la que quiero llegar. Bueno, otra función asociada a la memoria es el razonamiento y otra es la reminiscencia. Que la reminiscencia es un modo de recordar sano. ¿Qué quiere decir? Que la persona que recuerda de modo reminiscente no es un modo nostálgico. El modo nostálgico sería todo tiempo pasado fue mejor y que se quedó allá lejos y hace tiempo y no puede enlazar el pasado resignificado en el presente y proyectado hacia el futuro, sino que se queda allá atrás, ¿sí? En cambio, la persona que recuerda en modo reminiscente sabe que puede recordar, pero que ese recuerdo tiene que ver con su vida actual, con su presente, y que además eso le permite desde su identidad proyectar, valga la redundancia, proyectos a futuro, ¿sí? Bien. Y acá sí vamos a entrar en dos conceptos que nos van a ayudar para poder diferenciar el declive del deterioro, ¿sí? Estos dos conceptos son el de independencia y el de autonomía, ¿sí? Vamos a ver de qué se tratan y vamos a ver cómo aparecen en un declive cognitivo y en un deterioro cognitivo. La autonomía es la capacidad para poder tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestra casa? ¿Qué hacemos con nuestra jubilación? ¿A dónde quiero ir a pasear? ¿En qué gasto mi dinero? O sea, estas decisiones que son bien propias, ¿sí? Bien propias, pero que en algunos casos de deterioro pueden verse afectadas, como por ejemplo en los síndromes demenciales, el más conocido es el Alzheimer, ¿sí? Pero la autonomía no se ve afectada en el declive normal. La persona toma decisiones sobre su vida, no depende de otros, ¿sí? Diferente es el concepto de independencia.
que es la capacidad de realizar nuestras actividades de la vida diaria, ABD, recibiendo poca o casi ninguna ayuda. En realidad nadie es totalmente independiente. A ver, yo estoy dando esta clase con ustedes, pero para poder leer la pantalla, yo soy dependiente de mis anteojos, por ejemplo. Si no, no podría leer. Entonces, siempre hay un nivel de dependencia que nos permite continuar con las actividades de la vida cotidiana, con muy poca o casi nula ayuda, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo en esta línea, nuestra capacidad funcional, ¿qué quiere decir capacidad funcional? La capacidad que tengo de seguir funcionando de la mejor forma, ¿sí? Se relaciona con la posibilidad de realizar nuestras actividades de la vida diaria básica, como son el vestirme, el movilizarme, el bañarme, ¿se entiende? Las básicas. Vestirme, bañarme, movilizarme. Las instrumentales, que tienen que ver con el manejo de dinero, con actividades vinculadas al manejo de los instrumentos, ¿sí? Cortarme las uñas, atarme los cordones, ¿sí? Y las avanzadas, que ya están relacionadas a las actividades de ocio, al trabajo y al comportamiento social, como que requieren de otro tipo de habilidad. Entonces, repasando, la autonomía, cuando yo pierdo la autonomía, está más del lado del deterioro o de las posibles demencias, ¿sí? No el declive. La independencia, en realidad una persona con deterioro tal vez pierda la posibilidad de una ABD básica muy avanzada su enfermedad. Entonces lo importante es saber que la autonomía se pierde en las demencias, no en el declive. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, gracias. Entonces, por eso les puse acá a estas dos personas pensando, a ver, ¿cómo diferenciamos el declive cognitivo del deterioro cognitivo? Hasta lo que vimos hasta recién, ¿dónde estarían las fallas en la autonomía? ¿En el declive o en el deterioro? A ver si estuvieron atentos y atentas. Silencio en la sala, ¿qué pasó? En el deterioro. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue que me habló? Que no los tengo en la pantallita. Yo, Ángeles. Gracias, Ángeles. Bien, exactamente. Declive cognitivo. ¿A qué le suena la palabra declive? Que baja. Como que digamos, la superficie de un determinado territorio tiene como un descenso, ¿no? Una colina que va bajando, ¿sí? No cae abruptamente, hay como una onda, un movimiento en la superficie. Bueno, justamente, el declive se va a caracterizar por una disminución, no pérdida, disminución en el rendimiento cognitivo de una persona. ¿En comparación con qué? Con su rendimiento tiempo atrás, no se compara con otra persona, ¿sí? Así como en la actividad física, si yo hace 20 años subía a la montaña supónganse, 4 horas, y hoy si quiero ir al mismo lugar de la montaña, probablemente me tarde 2 horas más, bueno, en lo cognitivo ocurra lo mismo. Lo que yo hacía tiempo atrás de un modo quizás sin dificultad, hoy tengo un rendimiento un poco más disminuido. Entonces, este declive es un declive natural, normal, así como las articulaciones se van como, ¿vieron que uno siente a veces que tiene como vidrio en las articulaciones? Bueno, y aparecen todos los desgastes de las articulaciones. Entonces, en lo cognitivo también este deterioro, o este declive, perdón, me confundí, bórrenlo, este declive, esta disminución, se relaciona con cambios de origen fisiológico, pero que no son enfermedad, no son patológicos. Estos cambios de origen fisiológico son los esperables que nos ocurran simplemente por el paso del tiempo, ¿sí? No hay una enfermedad, no existe una enfermedad, ¿sí? Y muchas veces va asociado a la polifarmacia. ¿Qué quiere decir? Hay mucha medicación. Vieron que la gente grande a veces
o los médicos que atienden gente grande, caen en algo que digamos, no es muy, muy sano, que es medicación, 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 cuando en realidad alguna de las patologías que tienen quizás se corregirían con cambio de hábitos, ¿sí? En la alimentación, incluir actividad física, buen sueño, buenas relaciones, estimulación con pares. Bueno, a veces hay medicación que son para enfermedades prevalentes de esta etapa de la vida, pero que pueden afectar el rendimiento cognitivo, ¿sí? Bien. Hay 4 mecanismos que pueden verse afectados en el declive. Uno sería la velocidad del procesamiento. Dijimos que la memoria nos permite procesar la información. Entonces, lo que vamos a quizás a poder ver es que la velocidad con la que vamos procesando estas nuevas informaciones que nos entran no es la misma, necesitamos más tiempo, ¿sí? Un poco más de tiempo para hacer tareas que impliquen estas funciones asociadas del sistema nervioso que nos van a demandar más tiempo que antes, ¿sí? Por eso los que digamos, trabajamos con personas mayores, ya sea en un espacio de trabajo corporal, en un taller en la universidad, en un taller de memoria, tenemos que estar muy formados en esto, para saber que las personas mayores tienen un funcionamiento distinto, ni mejor ni peor. Entonces, si yo quiero enseñar algo, voy a tener que estar atenta a que las personas van a tener una velocidad tal vez un poco más lenta de procesamiento de la información que yo les quiero transmitir, ¿sí? O encontrar más ejemplos, o tener más paciencia para poder explicar nuevamente. Otro mecanismo que se ve en el declive es que me va a costar un poco más incorporar nueva información. Y esto me hace pensar en cómo tendrían que estar formadas las personas de las oficinas públicas que atienden a personas mayores, ¿sí? Si estuvieran alertadas de todo esto, tendrían que tener, digamos, no le puede decir a una persona que está en una oficina pública que desconoce, decirle, tome el tercer ascensor, suba hasta el entrepiso B, ahí camina 100 metros hacia adelante, dobla a la izquierda y en la oficina H, ahí lo van a atender. Es mucha información toda junta, ¿sí? Entonces, poder repetir con claridad, poder tener material de apoyo impreso que les ayude justamente a apoyarse en ese material para llegar al objetivo. Se ve afectada también la función inhibitoria, ¿no? Que es aquella capacidad que nos permite inhibir estímulos que no son pertinentes. Por ejemplo, seguramente 20 años atrás nosotros podíamos estar leyendo inclusive algo de estudio y estaban los niños corriendo y se escuchaba el tránsito afuera y tal vez había alguien mirando la televisión y todo esto no nos sacaba de que nuestra atención estuviera puesta en el texto que estábamos leyendo. Bueno, hoy esa función de inhibir los ruidos ambiente que me distraen está como, digamos, no tan presente. Y sí, la atención nuestra es más lábil porque estos ruidos externos e internos nos sacan de lo que estamos haciendo, justamente porque hay una modificación de esta función inhibitoria. Y otro punto importante para quienes trabajen con personas mayores es las funciones sensoriales. Dijimos que la información nos entra, digamos, de lo externo a través de los sentidos. Si hay personas que tienen disminuida su audición, que tienen disminuida su visión, muchas veces estas disminuciones sensoriales hacen que nos confundamos y que pensemos que la persona no entiende. Y en realidad la persona tal vez no escucha o escucha incorrectamente y pensamos que tiene un mal procesamiento de la información. Entonces, cuando trabajamos con gente mayor, tenemos que primero chequear si tiene necesidad de hacer uso de anteojos, audífonos, ¿sí? Porque esto nos va a posibilitar que lo que les transmitamos les llegue y que puedan interpretar adecuadamente la información que les estamos queriendo transmitir. Bien, otras dificultades, esto es re importante.
Yo les decía de la persona que no pone en ejercicio su lenguaje porque está aislada, porque no tiene relación con otros, porque vive sola y el perro no le contesta. Bueno, la falta de estímulos colabora con el declive, ¿sí? Y muchas veces ocasiona que las funciones cognitivas se vayan mermando en su desempeño, ¿sí? A veces ocurre que mejorando el estímulo se recupera enseguida, porque no es una cuestión profunda, es simplemente que no hay estímulo. Así como un músculo se achica, hay pérdida de tono muscular cuando no lo ejercito, bueno, las funciones cognitivas ante la falta de estímulo también merman. Bien, otras dificultades son personalidades con rasgos ansiosos o depresivos, ¿sí? Porque estos rasgos pueden lentificar o dificultar la concentración, ¿sí? Y cuando la persona se da cuenta de esto, ¿sí? Se quejan de esto, ¿sí? Hay una queja de sus propios rasgos que le impiden tal vez una mayor lentitud para incorporar nuevas informaciones. Bueno, esto lo dije hace un ratito, ¿no? La disminución de la atención dividida, mayor distractibilidad frente a los estímulos y mayores dificultades para recuperar información almacenada. ¿Vieron cuando uno dice, ay, vi una película que trabajaba el actor, ¿viste ese que estaba casado con la rubia esta que trabajó en la película tal? Bueno, o sea, hay dificultades para llegar a la actriz que yo le quiero comentar a mi amiga que estuve viendo. Hay como una mayor dificultad para recuperar información que ya la tengo almacenada, pero lo que me está costando es entrar a la cajonera que les mostré antes, encontrar la carpeta adecuada y sacar lo que necesito de allí. Bien, estas serían las dificultades, pero no hay desorientación en tiempo y espacio. La persona está claramente orientada en el aquí y el ahora, no tiene dudas dónde está, qué fecha es, con quién está, qué está haciendo, ¿sí? Hay un registro que estos cambios están sucediendo y que no está rindiendo de la misma manera que antes. La gente mayor nos vamos dando cuenta. Y no hay trastornos en la conducta, no hay cambios conductuales. Todas estas entonces son las características del declive, proceso natural, esperable, de cambios en relación a las funciones cognitivas en la vejez. Bien, hay algo que aparece en los consultorios de los neurólogos, los geriatras, que son las quejas por la pérdida de memoria, ¿sí? Que es una de las principales causas de visita al consultorio del médico. Pero esta pérdida de hoy, ¿dónde dejé mis anteojos? Tal vez encontremos los anteojos haciendo el camino inverso de dónde partí, a dónde quería llegar y dónde en el camino pude haber dejado los anteojos. O sea que hay posibilidades de recuperar ese olvido, ¿sí? En el caso de dónde dejé mis anteojos, dónde dejé las llaves. Ahí en la fotito está el señor con el dedito, con el nudito para que se acuerde de lo que no se está acordando, ¿sí? Pero estos olvidos son una pérdida de memoria benigna, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que estamos diciendo del declive, pero además tiene que ver con factores educativos, culturales, laborales, ambientales, la historia, ¿no? La historia de vida de cada persona. ¿Cuánto estímulo ha tenido durante toda su vida? Bueno, este es el olvido benigno. Y yo puse acá esta viñeta con fantasmitas, porque ¿cuál es el fantasma por los cuales la persona va al consultorio del médico? Por estos olvidos benignos. Porque a lo que se le teme justamente es a perder la memoria y es a la demencia. Entonces vuelvo a lo mismo, la importancia de discriminar lo que es declive de lo que es deterioro. Bien. ¿Cuáles serían las sugerencias frente a estos cambios cognitivos para poder de alguna manera estimular nuestra cognición? En primer lugar, esto que les decía hace un rato, plantearnos desafíos cognitivos. Romper automatismos. Si yo voy a comprar al almacén, al mercado, a donde voy a comprar, al supermercado, y hago siempre el mismo camino, romper ese automatismo. Vaya caminando, vaya en bicicleta, vaya en auto. Si iba siempre haciendo este dibujo, bueno, ahora voy a hacer otro. Si hago las cosas con la mano derecha, tratar de hacerlo con la mano izquierda. Cambiar el recorrido de las caminatas habituales, incorporarnos al grupo de pares para que el grupo de pares
el contacto con los otros y las otras sea un estímulo social increíble, lo que genera el trabajo con grupos, en grupos con otras personas. Aprender cosas nuevas. Aprender un nuevo idioma es un estímulo cognitivo de muy alto impacto. ¿Sí? Nos confronta a un desafío muy importante. Realizar actividad física, tener proyectos, participar en talleres de entrenamiento cognitivo o estimulación cognitiva. No sé si allá tienen estos espacios. ¿Alguien me quiere contar si hay talleres de estimulación cognitiva? ¿Estamos allí? ¿Hay alguien ahí o estoy solita hablando? Sí, hemos hecho algunos talleres cognitivos, Gaby. Aquí estamos Ajá. todos. Ah, yo pensé que tal vez se habían dormido y que mi charla no era un estímulo cognitivo. Díganme. Es un Aquí estímulo estoy, bastante cognitivo. Ah, Además, bueno. no te deja, ya sabes. Muy bien. Está muy interesante, muy bueno todo. Sí, gracias. Bueno, digo, capaz que se me durmieron los oyentes. No, aquí estoy. Bueno, Están muy aquí estamos concentrados, todos. Gabriela, están muy concentrados. Pero... Hasta la familia la muy tengo bien. escuchando. Muy Ya bien, vi hasta quiere decir que está siendo un desafío cognitivo esta charla para ustedes. Sí, Muy bien, muy bien. Bueno. Gabriela, se me sí. olvidó lo que dijiste. Muy bueno el chiste, pero no te creo que tenés deterioro. Eso es un chiste que además la creatividad dijimos, y el sentido del humor lo agregó ahora, que son herramientas sumamente saludables. La creatividad y el sentido del humor. Así que usarlos. Bien, entonces les decía que otra sugerencia era participar de talleres de entrenamiento o estimulación. A mí me gusta más decir estimulación cognitiva. En los talleres de estimulación cognitiva se van a trabajar estrategias justamente para mejorar el rendimiento cognitivo, manteniéndolo o mejorándolo, según la situación en que esté la persona. Y acá les traje un par de experiencias que junto con mi amiga y colega Marisa Silva, que hicimos durante muchos años, talleres de estimulación cognitiva, que fueron muchos años, si no me equivoco, fueron como 7, 8 años con un grupo que trabajamos en 2 talleres de estimulación de la memoria y talleres de estimulación de la memoria autobiográfica, ¿sí? El primero era en general, trabajábamos todas las funciones asociadas a la memoria, con juegos, con actividades, con trabajos escritos, con todo lo que tiene que ver con, que seguramente ustedes harán, sopa de letras, crucigramas, imágenes, refranes, etc. Pero después nos orientamos a la memoria autobiográfica, que fue realmente un trabajo que para mí, como profesional, dejó huellas imborrables hablando de memoria, ¿sí? Porque este grupo nos enseñó muchísimo a nosotros. Fíjense que los nombres de Gaby, disculpa, nos queda 1 minuto. Ya, nada más. Bueno, me voy y el deterioro cognitivo entonces implica la alteración de las funciones psicológicas. Acá sí hay patología. Acá ya hay problemas en la atención, en el lenguaje, en el cálculo, en las funciones ejecutivas. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de la autonomía de las actividades de la vida diaria? Bueno, en el deterioro se pierde, según el impacto que tenga, ¿no? Porque hay más leve o más severo deterioro. Y los olvidos ya no son más benignos, sino que son patológicos. Entonces, acá estarían las diferencias. No se ve afectada la actividad diaria, se ve afectada, no hay impacto funcional, hay impacto funcional.